Isaías en el verso 45:5, yo soy Jehová. Su traducción, yo soy el ser supremo, el más alto, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, juntos, aunque tú no me conociste, para que sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, ninguno más que yo. Verso 7, por favor, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo soy el que hago todo esto, dice la Escritura. Oremos al Señor, hermanos, que Dios nos dé la gracia de poder explicar y entender a la vez, ser entendidos con lo que Dios quiere enseñarnos en esta noche. Amado Padre, gracias te damos. Hoy nos presentamos delante de ti en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pidiendo tu favor, Señor. Hay tantas cosas en la vida que no alcanzamos a comprender, y quizás, Señor amado, por lo limitado de nuestro pensamiento, por nuestra incapacidad, Señor, imperfecta, jamás la lleguemos a entender, Señor. Pero no quisiéramos entender todas las cosas, más bien quisiéramos entenderte a ti, Señor. Es todo lo que pedimos, porque vemos que algunos han sido puestos, Señor amado, para poder padecer, Señor. Otros más han sido puestos en eminencia. Otros más se les ha concedido, Señor, nacer entre los de púrpura. Y otros más, Señor amado, apenas si tienen un mendrugo de pan para llevar a su estómago. Y todas esas cosas, Señor, obviamente la fe de muchos es debilitada, Señor, es bombardeada. Y nosotros queremos que tú nos enseñes hoy. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos. Vemos nosotros un Dios que prácticamente está en control de todas las cosas. Un Dios que no se le sale de control nada, y que antes bien nosotros haríamos bien si empezamos a entender que su nombre de alguna manera está en juego, que su reputación es lo que Él va a exaltar sobre todas las cosas. Y que por eso es importante que cuando nosotros venimos a Él, nosotros entendamos que venimos para ser siervos, hermanos, no para seguir siendo señores, para ser esclavos, siervos. Hay una gran necesidad de comprender el propósito de Dios. Es una gran necesidad, porque a lo largo y ancho de la tierra, en el tiempo en que el evangelio se ha segregado, la gente ha malentendido el propósito del evangelio, y la gente cree que Dios es un Dios tipo Santa Claus, que anda dando regalos a los buenos y a los malos, y que de alguna manera así es Dios, y se le puede manipular y se le puede agarrar como un trapo para limpiarse cada que uno quiera o cada que uno peque. Y la verdad es que no. Hay veces es bien difícil comprender por qué Dios a Manasés, a un rey prácticamente de un rey judío, que se entregó al mismo diablo, que metió imágenes dentro del templo sagrado, que hizo un hombre perverso, y que obviamente desjarretó a toda una sociedad. Al final Dios lo perdona, y Dios le levanta el castigo, y ese hombre muere en paz. Y cuando vemos al hijo de Judá, por no querer levantar descendencia a su hermano, de repente vino Dios y lo mató. Y uno dice, caray, ¿y ahora por qué suceden estas cosas? ¿Por qué pasan estas cosas? Un niño que nace ciego, y pues ni los papás tuvieron la culpa, y el niño tampoco, y el niño así nació. Y uno dice, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué del sufrimiento? ¿Por qué del dolor? ¿Cuántas personas, como la viuda que estaba en gran aflicción, su esposo siempre fue justo, y ella dijo, por favor, hazme justicia, el acreedor ha venido a quererse llevar a mis hijos, y tú sabes que tu siervo era un hombre piadoso, dijo la viuda. Pero ahí estaba prácticamente el depredador queriendo hacerla pedazos. Y tú dices, caray, si su esposo hizo el bien, temió a Dios y siempre le estuvo sirviendo, ¿por qué ahora la mujer estaba en desgracia? Y obviamente para los que de alguna manera no entienden que el pecado no es deber, sino más bien tener y no pagar, sería la actitud perversa. Porque dice ahí que esa mujer estaba en deuda, no tengo con qué pagar, fue lo que dijo la mujer. El siervo de alguna manera había dejado una deuda, y pues ella se había quedado con el problema.
Pero en este capítulo, en este pasaje, prácticamente nos dejan ver que Dios es el que crea la luz y también las tinieblas, el que genera la paz y el que levanta adversidad. Si me acompañas en Génesis capítulo 50, por favor, en el verso 14. Y nosotros tendríamos que entender que Dios es un Dios de propósitos, hermanos. Dios no es un Dios que trabaja a la aventura, al descuido. Dios es un Dios de propósitos. Capítulo 50, verso 14, dice la Escritura: y volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre después que lo hubo sepultado. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Siguiente verso, por favor. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Juntos, por favor. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy. ¿Qué vemos? Para mantener en vida a mucho pueblo. Fíjate nada más, para poder mantener una estirpe, una semilla, hay veces que él escoge a ciertas personas para molerlos a palos. Y vemos un José que desde su mocedad fue arrancado del seno de su padre. Cuando era el hijo ejemplar, era el hijo en quien Jacob confiaba, era el hijo de su deleite, era el reflejo de su amada Raquel, y de repente es hurtado, es traicionado, es dirigido hacia una nación pagana, y pasó 2 años en la cárcel, y fue calumniado, y estuvo sufriendo, confundido, y no sabía en su momento qué había pasado. Pero dice aquí que Dios lo había hecho así. ¿Cuál había sido el propósito? Para preservación de mucho pueblo. Porque él había dicho en su corazón que de los lomos de Abraham iba a salir la simiente que iba a bendecir a todas las familias de la tierra. Amén. Que hay veces esas cosas no se alcanzan a de alguna manera a captar, y para nosotros es peligroso cuando alguna enfermedad que brinca de repente y dices: ah, caray, pues esta enfermedad la traía mi abuelito, ¿y yo qué? ¿Por qué no me dejó una herencia en lugar de dejarme esta enfermedad? De manera indirecta, tú no tenías nada que ver, pero ya te pegó la enfermedad. O de manera indirecta, se muere el esposo, como el ejemplo de la viuda, y te deja el problema. Y bueno, ¿y ahora qué hago? O de manera indirecta, naces y no está el papá ahí, o no está la mamá. ¿Qué dice el muchacho? Suele amargarse, suele refunfuñar en su corazón, suele murmurar, suele estar de alguna manera quejándose, pero no entiende que los propósitos de Dios son muy, muy elevados, hermano, y que nosotros muchas veces no los entendemos. Entendemos aquí que estos hombres, ¿qué dice? Vosotros pensáis, ¿qué dice el texto? Pensasteis mal, pero Dios, ¿qué? Lo encaminó para bien. Entonces vemos que muchas veces las torpezas de nuestras o de los que nos rodean, Dios mete la mano, y es obvio que nos va a permitir pasar dolor. Es obvio que va a haber momentos de quebranto, de circunstancias adversas, pero hermanos, alguien dijo que solo es el dolor y nada más que el dolor el único camino que conduce al lugar donde no existe el dolor. Es a través del dolor como nosotros vamos a aprender. Es a través del dolor, del quebranto, como Cristo aprendió la obediencia, dice el libro de Hebreos. ¿No lo dice así? Dice: por ser hijo, padeció y aprendió la obediencia. Pero es a través del dolor. Entonces nosotros tendríamos que estar muy entendidos por qué causa nosotros vemos que pasan tantas cosas en la tierra, o a nosotros mismos nos pasan tantas cosas
Y uno no sabe realmente, en su momento es difícil poder tener una respuesta. Toda la idiosincrasia de la vida es difícil contestarla, muchas de ellas no va a haber respuesta. Hermanos, ya a nosotros nos conviene, de acuerdo a lo que dice Romanos, vayamos a Romanos, a nosotros nos conviene creer en un Dios de propósitos, hermanos. Eso va a guardar nuestro corazón, eso va a hacer que nuestro corazón tenga prácticamente un refugio para no amargarnos. Capítulo 8, verso 28, por favor. Romanos 8, 28 dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Para Judas, el propósito era que fuera un apóstol. El problema estuvo en que no amó a Dios. Agapao es el término. No eros, no filos, agapao. El amor que descendió del cielo es lo que necesitamos para poder nosotros cabalgar a la par de Dios. Y cuando vengan los de a caballo, que Dios nos dé la gracia para habernos entrenado con los de a pie. Dice el libro de Mateo, capítulo 7, verso 24: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Habla de este tipo de personas y dice: descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Siguiente verso: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, este es el tipo de personas que no aman a Dios. Los compararé a un hombre insensato que edificó, que construyó, que levantó su casa sobre la arena. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con un poco de fuerza. No, dice con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Yo me doy cuenta que ya hay momentos asignados de parte del cielo para tratarte. Dice que descendió lluvia, la lluvia cae del cielo. Y Dios tiene momentos muy particulares ya planeados en el cielo para cada uno de ustedes. Ustedes deciden cómo los van a sortear. Ustedes deciden cómo los van a enfrentar. Si oyen las palabras de Cristo, les conviene, ámenlo con todo su corazón, porque a final de cuentas, de los dos grupos de personas, a los dos les va a venir de arriba el trato. Amén. A los dos. Dice que descendió lluvia, y hay que ser honestos, enseguida que el hombre hizo el compromiso, dice la parábola del sembrador, cuando alguno oye la palabra con gozo, dice, la oye con gozo, pero a causa de que no tiene raíz y tiene poca profundidad, en el tiempo que sale el sol, que es sinónimo de la prueba, ¿qué dice? Tropieza, se seca, porque no tenía profundidad de tierra. Entonces, hoy tú puedes decir amén. Hoy tú puedes decir sí, lo voy a hacer. Hoy tú puedes decir mañana mismo estoy parado allí para pedir perdón. Hoy tú puedes decir sí, inmediatamente llegando a mi casa lo hago. Enseguida va a venir la prueba. ¿Ah, sí? Y del cielo viene el trato. A ver de qué estás hecho. Ahí va a estar Dios tratando. Pero dice ahí el texto en el verso 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, pero también dice que vinieron ¿qué? Ríos. Los ríos corren sobre la faz de la tierra. De la tierra se van a levantar problemas, porque los enemigos del hombre serán los de su casa. Y en una casa estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. La suegra contra la nuera, la madre contra la hija, el esposo contra la esposa. Entonces, aún de tu misma casa se van a levantar problemas. Y tú dirás, ¿por qué? Si estoy buscando a Dios. ¿Por qué ahora que quiero echarle ganas, que planeé irme de misionera? ¿Por qué ahora me aparece esta enfermedad? ¿O me resulta este accidente? ¿O pasa esta situación? Porque, hermano amado, Dios es un Dios de propósitos.
Y es lo que nosotros tenemos que entender, hermanos. Tenemos que comprender. Dice que cuando un misionero se iba a la India y él estaba ya embarcando, alguien le mandó una nota. E inspirado por Dios le puso: ¿estás seguro que tienes la capacidad para entrar a la India? Él abrió la nota, la vio. ¿Cómo puede ser posible? Agarró la nota, la hizo pedazos y la aventó. ¿Qué osadía es esta? ¿Qué falta de respeto es esta? Que me pregunten, me cuestionen que si estoy listo para ir a las misiones. En ese momento vino la voz del Espíritu. Le dijo: a la India tú puedes entrar, pero quién sabe si salgas. Pero si estás humillado, yo te meto y yo te saco. Y él en su corazón se quebró. Y él entendió que esa pregunta que le hicieron era muy pertinente, porque realmente no estaba listo. Podía conocer teología, podía conocer latín, griego, podía conocer los orígenes de cada palabra, pero no conocía el arte de vivir humillado delante de Dios. Entonces, de la misma tierra se levantarán situaciones muy particulares que muchas veces quedarán o buscarán taclearte para que no sigas adelante, mas tienes que entender, la gran diferencia es que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero a los que no aman a Dios, sencillamente abortarán la misión. Dice ahí, por favor, siguiente frase, dice: les compararé un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. 27, y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Soplaron vientos. La Biblia dice en el libro de Efesios que el diablo es el príncipe de la potestad del aire. Soplaron vientos. Platicaba con una joven y a ella se le presenta un caballero de negro. Y el caballero se le queda viendo y enseguida, cuando se le queda viendo, sobre de ella, y la toma del cuello y la empieza a asfixiar. Y ella dice: pues si yo estoy buscando a Dios, pues yo le estoy diciendo que yo no le pertenezco, que yo le pertenezco a Dios. Es obvio. Si realmente le pertenece a Dios, ¿será fácil? No va a ser fácil. Muchos piensan que la puerta solo es estrecha y el camino es amplio. No, hermanos, léanle bien. La puerta es estrecha y el camino muy angosto. Va a ser muy difícil. Y mucho tiempo le servimos al diablo. ¿Tú crees que nos va a dejar ir así nada más porque sí? No, el diablo conoce los lugares que nosotros solíamos visitar. Conoce el tipo de pecados en los cuales nosotros nos apacentábamos. Conoce el tipo de pasiones que alimentamos desorbitadamente. Conoce todas esas cosas. Entonces es muy importante que entendamos. Vemos un José que estaba sumamente entristecido por la malicia de sus hermanos. Su ternura y su sumisión a Dios le llevó a decir: oigan, ¿estoy en lugar de Dios yo? ¿Acaso yo soy Dios para dar la vida o quitar la vida? Casi que les estaba diciendo: hagan la paz con Dios. Busquen a Dios para que también puedan tener paz como su servidor. Era una instrucción muy particular que les daba a ellos. Pero vemos en José que prácticamente, fíjate lo que dice el libro de Romanos, capítulo 12, verso 19, situaciones que se le dieron a José, las cuales él solamente podía entender la causa a través de comprender el carácter de Dios. Capítulo 12, verso 19, dice así: no os venguéis a vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Verso 20: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza, y no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vemos un José que podía tener esa fuerza espiritual porque sabía una cosa: la maldad que ustedes planearon contra mí, Dios la encauzó para bien, para preservación de mucho pueblo. Tienes que comprenderlo. Estaba viendo ayer una película de judíos, ahora en el Holocausto,
Y me llamaba la atención una joven mujer, más o menos como de tu edad, hija, ella era también doctora, y y resulta que esos judíos que estuvieron en Francia, estos fueron los judíos franceses, cuando llegó Hitler hizo la desocupación y se los empezaron a llevar, gradualmente los iban cambiando de lugar, y esta joven me llamó la atención que estaba muy solícita con los niños, estaba muy solícita. Y un judío médico, ya veterano, que estaba sirviendo ahí en medio de la necesidad, le preguntó a ella, ¿por qué lo haces? Y ella dijo, es mi labor, es mi oficio, es lo que hago. Y él dijo, ¿tienes algo que ver con los evangélicos? Y ella le dijo, mi padre es pastor. Ya lo entendí. Fue lo que clamó implícitamente el judío. Había entendido una cosa, ¿para qué la había preparado Dios a esa mujer? Quizás ella en su niñez empezó a sentir la atracción por inyectar sus muñequitas, quizás por poner curitas y quitarlos, no sé, algo ha de haber sucedido, pero algo se generó en su corazón. Pero Dios, que es bueno, ya había planeado un trabajo muy particular para ella. En el lapso de 1938 a 1945, la joven estuvo sirviendo con ahínco a esos huérfanos. Y los cambiaban de gueto y los llevaban a otro lugar y después a los campos de concentración, y hasta allá iba la joven y ella pedía que le dejaran estar con los niños. Al final, hermanos, de todos esos, ¿qué será? Decían que de ¿cuántos individuos? Eran varios miles de individuos, solamente 25 regresaron, solo 25 pudieron librarla, y ella se quebranta porque un bebé que ella cuidaba, al final por la mano misteriosa de Dios alcanzó salvación y ella lo encontró, y a otro niño también que ella cuidaba, y eso le quebrantó el corazón. Y comprendí una cosa, es verdad que Dios tiene una mano invisible y misteriosa. Hay veces no la entendemos, hay veces no la comprendemos, hay veces ni siquiera, y hermanos, es que es difícil. Yo supongo que todo oficio implica un negarse a sí mismo, implica desvelarse, implica gastos, implica malpasadas, implica muchas cosas. Yo lo veo como un simple predicador. Termina la reunión, todos se van a su casita, se echan un sueño, van a comer, y uno va terminando muy noche, y hay que preparar esto, hay que preparar aquello, y si se murió alguien hay que ir y hay que venir. Y yo digo una cosa, caray, con razón Dios nos permitía desvelarnos cuando andábamos de pillos en la pandilla, pues nos desvelábamos toda la noche, íbamos para allá, íbamos para acá, hacíamos y deshacíamos. Y, caray, qué bueno es Dios que nos permite de alguna manera medio entender sus planes. Entonces, mis amados hermanos, volvamos nuevamente a Isaías 45 para que nosotros tengamos muy presente, hermanos, que muchas de las cosas que no tienen respuesta en nuestras vidas pueden encontrar una respuesta contundente y satisfactoria para tu corazón en estas palabras. Dice aquí en el verso 45:5, yo soy Jehová. Su traducción, yo soy el ser supremo, el más alto, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, juntos, aunque tú no me conociste. Ve nada más los llamados que ya había hecho el Señor. Yo te voy a preparar, yo te voy a afligir, yo te voy a curtir, aunque tú no me habías conocido, yo ya te tenía en la lista de mis soldados. Gloria a Dios. Y dice el siguiente, por favor. Yo soy Jehová, ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí, para que quede bien claro. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, verso 6, para que sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, ninguno más que yo. Verso 7, por favor, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo soy el que hago todo esto, dice la Escritura. José lo entendía y dijo, por favor, hermanos, dejen de estarme quebrantando el corazón. Esto vino de parte de Dios para preservación de mucho pueblo. Así se resume todo sermón. Esto vino de parte de Dios. ¿Para qué estarle dando vueltas al asunto? Dios ya lo tenía preparado. Amén, hermanos. ¿Qué más podemos decir, mis amados hermanos? Hay una parte que me sacude mucho, y es la parte de Oseas, capítulo 1, hermanos. Vayamos a ver Oseas,
Muchas veces es difícil de entender estas cosas por los principios que tiene el Eterno. Pero la verdad es que Oseas capítulo 1, verso 2, por favor, nos dice, hablando Oseas, que es el principio de la palabra de Dios. Dice, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica, apartándose de Jehová. Hermanos, en la razón y en la ley no se puede entender esto, porque al sacerdote se le prohibía unirse a una mujer inmunda. Y este hombre era un hombre de Dios. Este era un hombre glorioso por su llamamiento, y de hecho déjame decirte que Oseas fue el primero en de alguna manera profetizar la destrucción de Israel en el tiempo de Jeroboam, cuando Jeroboam andaba siendo pilladas. Segunda de Reyes capítulo 14 verso 27. Vemos un Oseas que con gracia de Dios declara lo que viene. 14 verso 27 dice así: y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo, por tanto lo salvó por mano de Jeroboam hijo de Joás. Los demás hechos de Jeroboam y todo lo que hizo y su valentía y todas las guerras que hizo, como restituyó el dominio de Israel a Damasco y a Amad, que habían pertenecido a Judá, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Dice el testimonio que este rey prácticamente se desvió, y Oseas profetiza la destrucción de Israel, y él es uno de entre todo el grupo de profetas, en este caso Micaías, Jonás, Oseas, tenemos a Isaías, Ezequiel, los cuales hablaron de la destrucción. Este fue el que comenzó a hablar acerca de la desgracia que venía sobre este pueblo. Pero vemos, hermanos, que Oseas es un hombre que de alguna manera se le manda personalizar una profecía, un mensaje. Y en ese mensaje se le dice que tome una mujer fornicaria, dice, o adúltera. Por favor, Oseas 1:2. Dice, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Algunos dicen que no es que ella había sido casada y después de alguna manera adulteró, y porque si no la ley la hubiera apedreado, que más bien llevó una juventud muy sensual, entregándose a fornicaciones, era muy fornicaria la mujer. Y en ese momento se le dice a él, ve y tómate a esta mujer y cásate con ella. Y obviamente cuando una mujer es fornicaria en su juventud, pues en su matrimonio no va a ser diferente, ¿o sí? Y menos sin Dios, no se puede. Y hermano, fuera tu novia, bueno, pues es tu novia. Es tu amante, bueno, pues es tu amante. Pero no era ni su novia ni su amante. ¿Quién era, hermanos? Era su esposa. O sea, esa fornicaria, esa mujer sensual, llena de falta de dominio propio, que representaba realmente el estado moral del pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios se hacía altares altos y fornicaba con los demonios, con las sátiras, dice que tenían de alguna manera comunión con ellas. El becerro de Dan y el de Betel, ahí estaban haciendo pacto con los demonios, sacrificando a los demonios. Entonces realmente esta mujer representaba muy bien, hermanos, el estado moral del pueblo de Israel. Y Dios quería que el profeta de alguna manera fuera como que un espejo que reflejara realmente la posición que Dios tenía para con Israel. Que no importándole su prostitución, Dios quería atraerlos y quería perdonarlos y nuevamente restaurarlos. Era el mensaje que se le había dado a este hombre llamado Oseas. Y dice que él lo hizo y se casa, en este caso con Gomer, ¿sí?, la hija de Diblaim, y se casa con ella, y dice que de alguna manera esta mujer, pues en su vida disoluta, prácticamente no fue más que un dolor de cabeza. Y me dijo el hombre, ya no sé qué hacer. Sus ojos se le veían vidriosos, el pelo estaba cano. La mirada era una mirada perdida. Esta mujer deja huella por donde quiera que voy. Ya me cambié de ciudad, ya me cambié de pueblo, ya me cambié de región. Cuando no es con el carnicero, es con el tamalero. Cuando no es con el albañil,
por todos lados. Tengo hijos de diferentes personas. Estaba sumamente hecho pedazos. Estaba su dignidad por los suelos. Ya no tenía esperanza. Dijo, lo que hice fue soltarle la rienda. Total, ya no funcionó. ¿Qué más puedo hacer? Oseas estaba en una situación semejante. La mujer que él tenía era una mujer prohibida para el sacerdote. Pero hermanos, ¿acaso David pecó cuando tomó de los panes de la preposición? ¿Sí se acuerdan ese pasaje cuando de repente los discípulos vinieron, tomaron las espigas con las manos y desmembraron los granos? ¿Qué le dijeron los religiosos? ¿Por qué tus discípulos quebrantan el día del Señor? ¿Qué les dijo Jesús? No habéis oído, no habéis leído lo que hizo David cuando venía de huir de Saúl, cómo tomó los panes de la preposición que solamente eran lícitos. ¿A quién? A los sacerdotes. Y fue sin culpa. Bueno, hay momentos, y esas son las partes que son difíciles de entender, hermano. Digo, se la hubieran encargado a Ledo o al cara cortada, cásate con ella, pues a lo mejor, bueno, pues es la misma calaña, pero era un sacerdote, hermanos. Era un varón de Dios. Era un hombre que representaba la personalidad de Dios. Y sin embargo el mandamiento fue, toma a esa mujer fornicaria y cásate con ella, porque voy a darle un mensaje a mi pueblo. Y hermanos, si hubieran estado los religiosos de este tiempo, pues pobre Oseas, ¿dónde crees que estuviera? ¿Como profeta o como falso profeta? Hay que ser honestos. ¿Cómo lo tendrían los religiosos? Como un falso profeta. ¿Y qué dirían? Está engañado. Hay una doctrina de demonios. Dice que Dios le dijo que se casara con la fornicaria. Ay, hermano, está muy gruesa esa situación. Así que cuando vemos ese tipo de situaciones, mejor cállate la boca, porque Dios es un Dios medio extraño. Y hay veces pone pastoras cuando los cobardes no se quieren levantar. Pero es que la Biblia dice aquí que marido de una sola mujer y esa es mujer. Pues sí, pero es Dios un Dios extraño. No es prácticamente la forma de trabajo habitual, pero hay veces hace cosas así, hermanos. ¿Y qué hacemos? Pues no hay que más que de alguna manera. ¿Te acuerdas cuando Juan dice que le prohibió a uno que echaba demonios en su nombre o milagros? ¿Qué hacía este hombre? Echaba demonios, ¿verdad? Vimos uno que echaba demonios en tu nombre y se lo prohibimos. ¿Por qué se lo prohibió? Porque no se congregaba con nosotros en Aranda 75. Por eso se lo prohibimos. Ay, ¿qué tontería es esa? Pues ya parece que Dios está limitado a 4 paredes. ¿O sí? No, hermanos, ya parece que el día de Dios es el 12 de diciembre. ¿Qué pasó, hermanos? Todos los días es día de adorar al Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces es muy importante. Y esas cosas son las que son difíciles de explicar. La teología fracasa, los teólogos se dan de topes y terminan diciendo sandeces y no se puede de alguna manera encapsular el carácter de Dios. No se puede, hermanos. Y lo que hay que hacer es sencillamente darle la gloria y decir, Señor, es que tú eres quien crea la adversidad y a la vez el que crea la paz. Tú eres el que hace las tinieblas y el que también hace resplandecer la luz. Eres tú. Y es tremendo porque en esa parte tal pareciera como que Dios estaba asociado o de alguna manera en una sublevación o estaba en pandilla con el diablo, pero no es así, hermanos. Nosotros tenemos que concebir a un Dios que tiene todo el gobierno. Él tiene la cadena desde arriba y suelta los eslabones a la hora que le da la gana. Amén. Primera de Reyes, capítulo 22. Dice en el verso, por favor, 19. Entonces él dijo, oye palabra de Jehová, yo vi al Señor sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá acá para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu ¿de qué? De mentira en boca de todos sus profetas. Y él le dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Como que si se hubieran alienado, como que si se hubieran hecho con pinches Dios y el diablo y entre ellos estaban haciendo la guerra, ¿verdad?
haciendo pilladas. No, hermanos, lo que pasa es que Dios tiene toda la autoridad y Él permite o cierra la puerta. Y ahí un espíritu malo, mentiroso, estaba dispuesto a hacer lo que él sabía hacer. Lo único que sabía hacer era mentir. Y Dios permitió que un espíritu malo viniera sobre sus 400 profetas y que fuera espíritu de error en ellos, para que este rey cayera ya prácticamente en el mismo hoyo que él había cavado. Entonces entendemos una cosa, hermanos, Él realmente crea la adversidad. Amén. Y Él mismo hace la paz. ¿Tienes adversidad en tus pensamientos? ¿Tienes guerra en tu conciencia? ¿No puedes dormir en las noches? Tienes que aceptarlo. Todas las luces que dejas prendidas, no es que se te olvidó apagarlas, es que las dejaste prendidas al adrede porque te da miedo dormir en la noche. Tienes que entender y reconocer, no tienes paz. La Biblia dice que no hay paz para el impío, que los impíos son como el mar en tempestad, no pueden estar quietos. Y si quieres la paz de Dios, solo tienes que recibirla, pero a la manera de Dios. Reconócele. Hechos 16, por favor. Se nos dice que se desarrolló un suceso muy particular. Dice en el verso 26, 2 santos estaban encerrados en la cárcel, padeciendo por la causa de Dios. No estaban en un 5 estrellas, no estaban prácticamente degustando los mejores manjares como superevangelistas, no. Estaban siendo azotados con los pies pudriéndoseles en los tobillos en el cepo. Y dice en el verso 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Juntos, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. ¿A qué lo invitaron? ¿Aceptar a Jesús? Recíbelo, haz la oración de fe, golpéate 3 veces el pecho y afirma que tú crees. No, mira, le dijeron, acepta que Él es el dueño de tu vida. Ya deja de ser el dueño o la dueña tú. Déjalo que Él tome el control. Si es tu dueño, será tu salvador. No puede ser tu salvador y después tu dueño. Fíjate el orden que el Espíritu pone. Dice nuevamente, dice el 31, cree, no dice cree en el Salvador, ¿verdad que no? Dice, cree en el Señor, en el Curios, Jesucristo, y entonces como consecuencia de recibirlo como Señor, serás salvo, será tu Salvador, no solo tú, sino después tu casa. No es que no, pues es que nada más que crea mi esposo, no, ahí el orden es tú, a ti te habla, a ti te llama, a ti te está de alguna manera Dios visitando, tu casa viene después, y dice que enseguida, y dice... Y le hablaron las palabras del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, juntos el 33, y él tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida, ¿qué? No es que se esperó 1 año, 2, 3 años para bautizarse, ¿verdad que no? ¿Qué fue lo que hizo? Enseguida. ¿Qué debo de hacer, señores? Aquí hay agua, ¿qué impide? Nada. Si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Qué? Creo que Él es tu dueño. Sí es mi dueño y que también es tu Señor. Sí, Señor, es suficiente Salvador. No creo en mis lágrimas, no en mi confesión, no en mi arrepentimiento, no en mi pastor, no. Solo confío en que Él es mi único y suficiente Salvador. Y que cuando yo muera, yo estaré a salvo, porque salvo soy por su sangre. Amén. Entonces, mis amados hermanos, es de suma importancia que nosotros podamos entender que los planes de Dios, muchas veces sus caminos, como dice el Eclesiastés, aún lo torcido, ¿verdad?
Aún hay planes, hay renglones, hay caminos torcidos que no vamos a entender ni vamos a poder explicar, pero si nosotros nos vamos directamente a la fuente de la sabiduría y entendemos que es Dios quien hace todas esas cosas, hermanos, será más que suficiente razón para que nosotros quedemos satisfechos y que podamos decir: tú eres Dios y sabes lo que haces. He aquí el siervo, la sierva de tu Señor, hágase conmigo como tú quieras. Amén. Entonces es muy importante concebir a Dios así, como un Dios de propósitos, y que muchas de las cosas que nos pasan, que nos están pasando o que nos van a pasar, no las vamos a poder entender, hermanos. ¿Recuerdan ustedes la mujer de Ezequiel? ¿Qué pasó con la mujer de Ezequiel, hermanos? Pues más bien se la mató el Señor, ¿no? Porque ahí dice: he aquí te quito el deleite de tus ojos. Ah, caray, pues si era su siervo, estaba profetizando, era un hombre cabal, un hombre de Dios, recibió un llamado, el respaldo, el sustento, la unción, pero de repente vino y también igual lo escogió para dar una enseñanza y le quitó el deleite. No dice: te la quito porque veo que ya no puedes con ella, no dijo eso. Dijo: te quito el deleite de tus ojos, y se la quitó. Y te prohíbo que comas pan de aflicción y que te vistas con vestidos de mortuorio. No quiero que hagas eso, vete a trabajar y a dar mi mensaje. Dice: a la mañana, ¿sí?, se me dio el mensaje, a la noche murió mi mujer y al otro día estaba yo ya predicando. Son cosas muy raras, hermano. Deja de ir al velorio de un ser muy querido y ¿sabes qué va a pensar la gente? Ay, hipócrita. Pues no, que lo quería mucho. Es decir, cuando estaba ahí tocando: préstame dinero, y ahorita ya que se murió ya ni siquiera se presentó. Pero era una instrucción de parte de Dios, muy particular, es inexplicable. Luego ni siquiera que llorara, imagínate, y ni aún llores, y cíñete el turbante. No, hermanos, han de haber pensado: ay, maldito, este deseaba ya que se muriera. Pero no era así, hermanos. Es que Dios es un Dios extraño y que siempre va a levantar su nombre en alto y que va a escoger vasos para situaciones muy particulares, y que a ti y a mí nos conviene entender estas cosas. ¿Alguien ha visto la película del Refugio Secreto? Hermano, está preciosa esa película, búsquela y véala. El Refugio Secreto. 2 holandesas que en el tiempo de Hitler igual entregaron sus vidas para ayudar a los judíos que estaban bajo persecución. Al final las metieron al campo de concentración, toda la familia murió, hermanos. Solo una quedó viva, y es la que andaba tambaleándose, Corrie ten Boom. Andaba tambaleándose, al final, hermanos, murió, creo que de 100 años, de 90 años, y dice la mujer: Dios me ha llevado a tantos países como yo jamás pensé que podría ir, para testificar una cosa: lo mejor está por venir. Póngase sobre sus pies. Realmente esta vida es pasajera. Lo que nos pueda pasar en esta vida es momentáneo. Y Pablo dice: esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un peso más excelso, un peso más valioso, un peso más glorioso. Entonces, no sé cómo estén sus vidas, no sé qué esté pasando con ustedes, sobre qué cosas los están de alguna manera tratando, sobre qué áreas. Lo que sí sé es que Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Amén. Puede confiar. Póngase sobre sus pies. Cierre sus ojos. ¿Se había estado quejando? ¿Había estado prácticamente a punto de arrojar la toalla? ¿Ya quería regresarse nuevamente por donde vino? Hoy fortalézcase con esta verdad: yo soy Jehová y no hay nadie fuera de mí. Yo creo la adversidad y también la paz. Creo las tinieblas y formo la luz. Yo soy el que te ciñe aún antes de haberme conocido. Hermanos, es hermoso poder entender a un Dios así. En nuestra mente finita y defectuosa no podríamos digerir si el Señor nos diera explicación de las cosas, pero nada más al entender que Él vela
por lo mejor para nosotros y para su nombre, con eso es más que suficiente, hermanos, para nosotros poder estar satisfechos y darle la gloria. Y cuando la gente cuestione nuestra fe, nosotros poder tener una respuesta, hermanos, una respuesta satisfactoria para nosotros y de muy buena lección para ellos, sabiendo que Dios no es un Dios carnal que se mueva por sentimientos o por intereses mezquinos. Es un Dios perfecto, es la personificación de la santidad, de la pureza. Es el más alto grado, el más elevado grado de santidad. Y en Él no hay tinieblas, no hay mezcla de error. Y no tienta a nadie, ni siquiera puede ser tentado. Antes bien, tiene planes hermosos para ti. Así es que, si te permite pasar este año, hermano, proponte en tu corazón poderle servir aún más, si es que ya le estás sirviendo. Y si no le has servido y ni te has bautizado, proponte en tu corazón testificar de lo que hay dentro de tu corazón para con Él. Poder decirle al mundo, yo soy de Cristo y Él es mío también. Este es un Dios verdadero, hermanos, que cuando nos aflige no nos aflige en balde, que antes bien nos ha dejado figuras, sombras, ejemplos, para que entendamos que así como el Padre azota al Hijo, asimismo Él a los que ha recibido por hijos los azota, los mete al desierto y los aflige para probarlos, a ver qué hay en su corazón, para poder formar la imagen perdida del Hijo en las criaturas que le han creído. Entonces, mis amados hermanos, no cometamos el error de pensar que Dios es un simple pensamiento, una simple idea, hermanos. Dios es el autor de nuestras vidas. Y pase lo que pase, y lo que nos esté pasando, aunque no tenga respuesta, nosotros podemos cerrar sencillamente así. Alguien dijo que la fe no es aquello que ves, aquello que te sucede y que de alguna manera tú estás viendo. No, la fe no es eso, sino no habría razón, no habría base. Antes bien, la fe es aquello que tú no ves ni entiendes, pero que das por hecho que porque Dios está en medio del problema, con todo y eso, Él te sacará adelante, porque Él te ama y Él tiene buenos planes para ti. Entonces es importante, hermanos, que en esta hora nosotros podamos echar nuestras cargas en Jesús, que en esta hora podamos confesar nuestros pecados, que en esta hora podamos fortalecernos en el Señor y tomar responsabilidad, un compromiso con responsabilidad, para ir hacia adelante, hermanos, porque aún, como dijo Corrie ten Boom, lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Así es que, mis amados hermanos, les exhorto en el nombre de Jesús a que se afirmen en la fe. Les exhorto en el nombre de Jesús, hermanos, a que alineen todos sus trabajos, sus responsabilidades, sus intereses a los intereses del reino, para que puedan ser hallados victoriosos, hermanos, y no ser hallados con un corazón malo o malintencionado. Porque la Escritura dice que son los de limpio corazón los felices, los dichosos, porque ellos terminarán viendo el rostro de Dios. Entonces nosotros necesitamos que nuestro corazón sea enderezado. Y como dijimos, si hubo queja, si hubo duda, si hubo incredulidad, si hay un dilatar la copa del arrepentimiento, que hoy le podamos pedir perdón y entrar en pacto con Él, hermanos. Padre amado, gracias te damos en esta noche. Gracias, Señor, porque a través de estas historias nosotros podemos aprender. Y queremos ser sabios, Señor, para aprender de lo que le pasa a los demás. Y aquí hay un gran almanaque, Señor amado, de historias que nos enseñan qué les pasó, qué hicieron mal o qué hicieron bien. Y como dice Corintios, quedaron como testimonio para nosotros, para que no codiciemos ni hagamos cosas que ellos hicieron. Gracias por haber dejado registrado todo eso, Señor.
Gracias por haber dado a tu Hijo por nosotros. Gracias por haber dejado a tu Espíritu Santo para que sea nuestro consolador y ayudador, Señor. Gracias por la congregación, Señor, porque somos una familia, Señor, y aquí nos exhortamos unos a otros y nos motivamos unos a otros, oramos unos por otros. Gracias, gracias, gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias.